Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum, esto es Muy de Abogados. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Bernardo Rivadeneira, notario público número 25 en el estado de Yucatán. Bernardo es abogado y mediador profesional certificado con maestrías en Derecho Corporativo y en Derecho Empresarial. Es presidente fundador del primer centro privado de mediación, conciliación y arbitraje con licencia del Poder Judicial en el estado de Yucatán. Presidente del Instituto IGOME, que ofrece programas empresariales y estudios de posgrado reconocidos por la SEP en gobierno corporativo, empresas familiares y mecanismos alternativos de solución de controversias, con énfasis en la mediación de conflictos y formación de consejeros para empresas. Además, es presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, miembro titular del Consejo Peninsular del Banco BBVA y de diversas instituciones financieras. Es fundador de la sección Yucatán de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE. Ha sido profesor en el EGADE del TEC de Monterrey, en el ITAM, en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, en la Universidad Anáhuac y en el IE en Madrid. Ha escrito diversos artículos de orden jurídico humanístico y social en periódicos y revistas especializadas. Es mentor de Endeavor, de aceleradoras de negocios y cofundador de Fundación del Empresariado Yucateco. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por encontrarte con nosotros en Naticum. Muchas gracias por la invitación, Omar. Un placer estar siempre contigo. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, creo que no solo para los abogados, sino para la población en general, los medios alternativos de solución de controversias. Y en este tema, pues indudablemente que un especialista y una persona que tiene mucha experiencia, pues indudablemente que eres tú, estimado Bernardo, y nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Quisiera comenzar, pues, para que la audiencia que no necesariamente es abogado, pero que está interesado en conocer acerca de este tema, pues que nos pudieras explicar un poco qué son los medios alternativos de solución de controversias y cómo llegan a la legislación, cómo el legislador decide hacer los propios. Bueno, la misma palabra o el mismo concepto de mecanismos alternativos de solución de controversias nos ayudan a entender que son procedimientos para resolver conflictos soportados en una ley. Alternativo, ¿por qué? Porque se considera que es diferente a la justicia tradicional. Entendemos por eso a los juzgados, a los jueces, a los tribunales, en donde normalmente los conflictos se atienden. Entonces, estos mecanismos son procedimientos previstos en una ley que se llama así, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en donde establece distintos procesos que seguramente en un ratito más vamos a platicar de ellos, por medio de los cuales las partes pueden alcanzar acuerdos y resolver sus controversias de mutuo acuerdo, de mutua conformidad. Excelente, Bernardo. Pues qué importante, ¿no? Porque efectivamente con esto nuestra audiencia debe tener muy claro, no todo es un juicio. Cuando tenemos una controversia con otro particular o incluso con la propia autoridad, pues lo primero que pensamos es en acudir a los juicios, a los tribunales. Y entonces, por lo que nos comentas, esto se convierte en una alternativa que incluso, por lo que yo sé y tengo entendido, suele ser incluso a veces más eficiente, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarte cómo se han desarrollado ya en la práctica estos medios alternativos. Creo que sería importante precisar cuáles son y cómo se han desarrollado, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahora, a propósito de eso, pues tenemos una legislación que es muy reciente, se publicó en enero de este año, 2024, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La solución de controversias, la gestión de los conflictos, tendríamos que partir del concepto del conflicto. El conflicto es la materia prima de este tipo de la controversia, que es una diferencia en intereses, en opciones, en maneras de ver las cosas, que además tiene un aspecto sumamente humano. El conflicto en sí, pues es natural, es parte de la naturaleza de las personas. No es bueno ni es malo, es neutro. Algunos, inclusive como los orientales, consideran que es
incluso positivo, ¿no? Hay frases como crisis son oportunidades, por ejemplo, en donde podemos identificar que el conflicto ayuda a la persona a transformarse, a entender y a aprender y consecuentemente a crecer como persona también. Estos mecanismos desde el punto de vista jurídico están previstos en la ley desde el año 2008, en donde la Constitución estableció en su artículo 17 previó que las leyes deben de prever mecanismos alternativos de solución de controversias. Posteriormente, en otra reforma constitucional, se establece la posibilidad de que el Congreso legisle disposiciones generales para, pues, aplicables a todo el país, que marquen la base de todos los mecanismos para que las legislaciones de los estados, de los 32 estados del país, homologuen sus legislaciones, porque en México el primer estado que tuvo una legislación fue Quintana Roo. Y bueno, inclusive ni siquiera estaba previsto en la Constitución Federal, aunque en la de 1824 ya se prevían temas de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, finalmente se publica la ley, que se llama así, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que ya entró en vigor, que establece las bases, bueno, cuáles son los mecanismos de solución de controversias alternativos, y esa legislación va a servir para que todos los estados unifiquen sus normas. ¿Qué había pasado anteriormente o dónde estamos ahora? Cada estado ha legislado en México y pues hay distintos mecanismos inclusive considerados dentro de México, ¿no? En algunos consideraban que algún tipo de mecanismos, otros no. Al final del día las controversias se resuelven de dos maneras, por métodos autocompositivos o por métodos heterocompositivos. El autocompositivo es el método por medio del cual las mismas partes en conflicto resuelven su controversia. Y el heterocompositivo es el método por medio del cual, o el procedimiento, un tercero resuelve diciendo quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Y contestando concretamente tu pregunta, pues dentro de los métodos autocompositivos encontramos los que hoy, apenas hace unos días de haber conocido ya la ley general, pues ahí ya se establecen los métodos que finalmente van a quedar, que son la negociación, la mediación colaborativa, la conciliación y el arbitraje. Antes habían en otras legislaciones, como te decía, algunos establecían otros métodos con otros nombres, pero al final del día son estos: negociación, mediación colaborativa, conciliación, que son los autocompositivos, y el arbitraje, que es heterocompositivo, porque hay un árbitro, un tercero, que es el que resuelve quién tiene la razón, a quién le asiste el derecho. Correcto. Pues precisamente creo que tenemos ahora sí que un antes y un después, como se dice muy coloquialmente en este tipo de foros, ¿no? Entra en vigor la Ley General de Mecanismos Alternativos en enero, como lo acabas de indicar, pero claro, los estados, como indicas, venían ya con una legislación intentando ellos también hacer una aportación al ámbito jurídico sobre cómo regular estos mecanismos. Por supuesto que hablar de los mecanismos recién establecidos por el legislador, pues implicaría tener una expectativa, que un poquito más adelante quisiera hacerte una pregunta sobre eso, ¿no? En concreto, me gustaría preguntarte, de lo que ya teníamos, en tu opinión, ¿cuál es el mecanismo alternativo al que más acudimos normalmente, o en todo caso el que más éxito haya tenido? Pues ahora lo voy a comentar porque está ya reconocido en la ley. El mecanismo que utilizamos todos los días y no nos damos cuenta es el de la negociación, porque siempre negociamos, incluso los niños, ¿no? Si no, pregúntenles a los papás cuántas cosas consiguen los niños con una buena negociación de sus hijos. La negociación, pues, es parte de es una herramienta para poder resolver las diferencias de intereses, ¿no? Y aunque ahora ya tiene un reconocimiento legal, ahí no se necesita la intervención de nadie para poder resolver un conflicto.
Y los conflictos, pues podríamos hacer toda una clasificación de conflictos intrapersonales, intergrupales. Nosotros mismos, en el aspecto humano, cuando vamos al cine y vemos dos películas, ¿no? Una comedia y un drama, y las dos están muy buenas, y dices, bueno, ¿cuál voy a ver si solo puedo ver una, ¿no? Entonces ya tenemos un conflicto intrapersonal, y ahí negocio conmigo mismo, ¿no? ¿Cuál voy a escoger? La negociación, definitivamente. Ya desde el punto de vista más formal, el siguiente nivel, cuando las partes solas por sí mismas no pueden encontrar esa solución a sus diferencias, es cuando tiene que venir un tercero que facilita la comunicación. Y ese mecanismo es la mediación, en donde un tercero neutral, independiente, ayuda a facilitar la comunicación entre estas partes con distintas herramientas para que éstas puedan encontrar sus verdaderos intereses y, bueno, haciéndose concesiones recíprocas con algunos requisitos que están establecidos en la ley, fundamentalmente para mí dos básicos, el de la voluntariedad, que si no se quiere, pues no se hace, y el de la buena fe. El de la buena fe porque se trata de resolver, ir con la intención de resolverlo. Entonces, es una escala, Omar, es una escala porque negocio solo, si no puedo, me voy a la mediación, un tercero me ayuda. Si tampoco puedo, hoy la nueva ley prevé la mediación colaborativa. Ese tercero, que es un abogado colaborador, me ayuda a también buscar la solución. Si no puedo, me voy al siguiente, que es la conciliación, en donde el conciliador te ofrece opciones, le ofrece a las partes opciones para que ellas las tomen si es que así la consideran conveniente, es decisión de las partes, pero los ayuda para que vaya poniendo sobre la mesa opciones para que ellos lo vean. Y si aún así no pueden resolverlo, pues bueno, se tendrán que ir ya a un procedimiento heterocompositivo. En este caso, alternativo, pues sería el arbitraje. Hay uno que también te quiero platicar que ya no vino en esta ley, pero es muy interesante porque se basa en la confianza de las personas, que es la amigable composición o el amigable componedor. Este es un método que está reconocido en algunas legislaciones. En el caso de Yucatán, la amigable composición está prevista, en donde las partes de común acuerdo designan a un tercero que es de la absoluta confianza de ellos y lo que él diga, lo que ese tercero diga se obligan a acatarlo y lo que él diga es vinculante desde el punto de vista jurídico para las partes. Qué interesante. Entonces, como siempre también, y eso me da mucho gusto, Yucatán haciendo su aportación jurídica también al tema, ¿no? Y en tu experiencia, Bernardo, ¿cuáles son los aspectos que debemos de cuidar cuando decidimos acudir a un mecanismo alternativo de solución de controversias? O en su defecto, ¿tú qué errores consideras que cometemos cuando vamos a este tipo de mecanismos? Yo más que error le diría una falta de conocimiento. Parecería increíble los que estamos en este medio y personas profesionales destacadas, como es tu caso, pues estamos perfectamente identificados con esto. Pero parecería increíble, las personas no conocen a veces los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuál es el primer contacto del conflicto? El abogado. Normalmente cuando las personas tienen algún tipo de conflicto, ya sea familiar, civil, penal o de alguna naturaleza, pues van a consultar con el abogado. Y este es un tema que tiene que ver con una cuestión cultural. Nosotros fuimos formados en las universidades, porque así son los programas, de manera adversarial. O sea, siempre para ir con un juez, para presentar nuestras pruebas y si no sale a favor, pues recurrirlas, el amparo, etcétera, etcétera. Y así fuimos crecidos. Sin embargo, estos son procedimientos nuevos ya previstos en la ley que tienen además un componente fundamental, que es que el acuerdo que las partes toman tiene la validez o el valor de la cosa juzgada. Es muy interesante porque es como si fuera una resolución de un juez. Y los errores fundamentales son, en principio, ir a la mediación pensando que alguien te va a decir quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Las partes cuando van a la mediación tienen que, primero, tener
una voluntad de hacerlo. Y por eso decía que los dos principios como la buena fe y la voluntariedad son fundamentales, porque se trata de ir a ayudar o a resolverlo, ¿no? Entonces, ese desconocimiento no ayuda. Y aquí yo creo que los abogados tenemos un papel fundamental en todo esto, para mostrarle y enseñarle a la sociedad que existen estas posibilidades, que además son eficientes y tienen toda la validez legal, tienen la vinculación jurídica, y al final del día, pues lo que las personas quieren es resolver sus conflictos, que les ayuden a resolver sus conflictos. Y pues bueno, cuando una persona es dueña del problema, también es dueña de la solución. Y cuando no tiene la asesoría debida, pues va con expectativas diferentes. Entonces, ¿qué se necesita? Yo sobre eso diría una concientización, yo le llamo evangelización, porque a veces ni se conoce y además hay que estar convencidos. Y que las partes cuando vayan a una mediación sepan qué es lo que pueden buscar, qué es lo que pueden encontrar. Llegan personas a los despachos en donde dicen, licenciado, cuésteme lo que me cueste, pero yo bueno, eso es un caso que no puede ser sujeto a la mediación, porque pues se utilizarán algunas estrategias pues que no están buscando resolver de fondo el problema. Entonces, creo que esta ley va a venir a darnos una posibilidad muy interesante para empezar a detonar en todo el país toda esta transformación. Y además pasa algo interesante. Se dice o se trata de vender los mecanismos alternativos diciendo es que descarga a los tribunales de mucho trabajo. El objetivo es descargar a los tribunales de trabajo, no. El objetivo es ayudar a resolver las controversias. Descargar el trabajo de los tribunales es una consecuencia, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que vivamos en una sociedad menos conflictuada, más pacífica, con mejor voluntad y buena fe entre todas las partes y que podamos, pues con eso, construir una cultura de armonía y convivencia y paz. Muy bien, Bernardo. Bueno, y aquí hay una cuestión muy importante. Entonces, si bien entra en vigor esta norma en enero, lo cierto es que ya tenemos un cierto desarrollo hacia el pasado. ¿Cómo se han desarrollado en la práctica los medios alternativos de solución de controversias? En México, cada estado lo ha hecho de manera diferente, porque sus legislaciones son diferentes y esto es lo que viene a resolver esta nueva ley general o primera ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Es la primera que tenemos en nuestro país, porque como decíamos, va a unificar, va a sentar las bases para que todas las legislaciones se homologuen en los principios básicos. De hecho, estamos en el plazo de un año para que las autoridades estatales homologuen y armonicen sus legislaciones propias. Te comentaba que la primera legislación en esta materia fue Quintana Roo, en México. Algunos estados pues estuvieron avanzando mucho más en materia legislativa y en otros menos. Hay que reconocer que hubieron estados que no hicieron la tarea o que la trataron de hacer a su manera, con muy buena intención, pero distorsionando el verdadero objetivo. De hecho, esta propia ley general trae varias áreas de oportunidad. Nos hubiese gustado que hubiese salido de otra manera. Se hizo inclusive foros por todo el país para ir recogiendo opiniones de expertos, de operadores del sistema, de particulares, de cámaras empresariales, desde luego de tribunales. Y bueno, todos fueron dando sus opiniones, pero lo importante es que esta ley ya está. Este sí es un gran avance porque va a cerrar esa brecha en donde se han desarrollado los mecanismos en México. Eso por el lado de los operadores, de todos estos mecanismos, que pueden ser públicos y privados. A propósito de esto es muy interesante porque normalmente el monopolio de la impartición de justicia pues corresponde al Estado, constitucionalmente hablando. Sin embargo,
Este tipo de procedimientos permite que las partes por sí mismas, con validez, con la misma validez que una sentencia de un juez, Estado, obtenga acuerdos que sean vinculantes de manera jurídica. Yo diría que es un reconocimiento a la solución de conflictos del dueño del problema, dueño de la solución. Han habido casos muy interesantes. Por ejemplo, vi uno en donde después de un largo litigio, el juez, ya cansado también, porque pues se dieron con todo, cuando terminó, él condenó a que una parte le paga a la otra 10, y en el procedimiento de ejecución, como seguían peleando, le dijeron las partes al juez: ya mediamos el asunto lo vamos a terminar y le voy a dar 8 y vamos a quedar ambos satisfechos. Y el juez dijo: de ninguna manera, yo soy la autoridad, yo condené a que sea 10 y 10 hay que pagar. Así está la sentencia emitida por el Estado. Entonces las partes lo que hicieron es que el deudor le entregó 2 cheques al juez, uno de 8 y otro de 2. El juez se lo entregó a la otra parte, cumplida la sentencia, y después frente al juez rompieron el cheque de 2. Y en donde le dijo: la voluntad de nosotros está por encima de todo, porque nosotros somos los dueños del problema y somos los dueños de la solución. Este caso, que además se ha vuelto académico inclusive, porque es una prueba de cómo las partes pueden llegar a resolver por ellas mismas su conflicto. Entonces, la mediación privada o la conciliación privada pues se ha ido desarrollando con este impulso de los tribunales. En México varios tribunales trataron de copar al 100% el tema. Otros pues sí abrieron más las puertas a la oportunidad de muchas personas de buena fe que quieren ayudar a pacificar. Porque además, Omar, tenemos facilitadores naturales. El de la farmacia, el tío de confianza, el amigo que nos aprecia a los dos. Y bueno, estaban enredados con temas de la certificación, quién la da y las horas de capacitación y una serie de cosas que no abonaban precisamente a eso. Esta ley general va a ayudar mucho a que todo esto quede unificado. Va a impulsar mucho también la mediación o conciliación. Digo mediación porque es lo más usual. Decíamos hace un ratito que el método alternativo que siempre usamos y no nos damos cuenta es la negociación. Y el más conocido pues es la mediación. Entonces, la mediación privada es muy importante porque pues así como va hoy a un hospital público, también vas a poder ir a un hospital privado, en donde con un reconocimiento y una certificación, esta persona facilitadora, se le llama la ley, pues va a hacer ese trabajo con las herramientas que tiene, que ha aprendido, por las cuales se ha certificado, para ayudar a las partes a que se comuniquen y pueden alcanzar sus acuerdos. Así que México se ha avanzado. Han sido a veces carreras muy solitarias. Los que tenemos muchos años en esto, se vuelve así casi como que sueños porque se identifica mucho la solución y las partes no la alcanzan a ver. No la alcanzan a ver. No la alcanzan a ver y además con sus propios intereses en temas familiares. Por ejemplo, en materia empresarial, que es a la que yo me dedico, la mediación empresarial ha sido exitosísima porque al final del día los intereses están muy bien identificados y ahí se deja un poquito fuera las emociones que tienen mucho que ver con el tema del conflicto. En conflictos en materia familiar o intrafamiliar, pues son muy complejos porque ahí hay que utilizar las muchas herramientas que estos procedimientos nos dan para manejos de emociones, herramientas inclusive psicológicas. Entonces, sí ha ido avanzando, sí se ha desarrollado, pero la buena noticia es que hacia adelante va a venir mucho más. A mí me gustaría ver, pues, cómo podemos observar en estas fechas que hemos dado, la reforma a la Constitución 2008, ahora en 2024 la Ley General, pues esto está empezando, aunque nosotros tenemos ya 25 años trabajando con esto, 25 años. Ha sido un camino complejo,
pero al mismo tiempo también ha sido un camino muy satisfactorio porque se han descubierto cosas increíbles. Por ejemplo, la mediación escolar con niños. Los niños son negociadores naturales. Ellos además tienen la limpieza de corazón, de mente, no tienen una mochila como nosotros los adultos llenas de intereses. Y esta manera de construir sociedades armónicas se dan en tres ambientes básicamente. En el ambiente familiar, desde luego, que es el seno de todas las personas. En el ambiente escolar y en la sociedad, en la comunidad, en el barrio. La mediación escolar ya también ha permeado en colegios, en el caso aquí de Yucatán, importantes colegios tienen ya sus centros de mediación y jovencitos de secundaria están preparados como mediadores y hacen mediaciones entre pares, entre ellos mismos y resuelven sus conflictos. Qué envidia les da a muchos adultos poder llegar a hacer lo que ellos alcanzan a hacer. Y en ese desarrollo que preguntas, ¿qué sigue? Pues bueno, tenemos un año para homologar leyes y de ahí para adelante va a constituirse un Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. No quedó como se hubiese querido, quedó muy grande con todos los directores, 32 personas, directores de los centros de mediación de los poderes judiciales. Van a dictar los lineamientos de cómo certificarse, de cómo implementar todo lo que señala la ley, la capacitación, la justicia restaurativa, que también es un concepto muy interesante. También ya se establece en la nueva ley la mediación en línea por plataformas digitales, que de hecho ya se hace, pero se hace de manera diferente, ¿no? Ahora ya se va a hacer de una manera un poco más uniforme para efecto de lograr las consecuencias del valor jurídico de los convenios que se alcancen, que en realidad esa es la cereza del pastel. Para ciertos conflictos en donde se necesita tener ese instrumento jurídico vinculante de protección. Porque hay muchas mediaciones que se hacen que no necesitan tener todas esas formalidades, incluso sin necesidad de firmar nada se resuelven, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha desarrollado en México y también un poquito de la perspectiva de lo que viene hacia adelante con mucha ilusión, con mucha esperanza y pues muy entusiasmados por todo lo bueno que estamos seguros que se va a venir con este tema. Y los abogados vamos a tener un papel predominante en este tema. Es muy importante la participación de los abogados. Sí, por supuesto, Bernardo, pues qué explicación tan más completa. La realidad es que, como tú bien lo indicas, es un reto interesante el poner completamente en marcha esta legislación y pues indudablemente que el legislador estatal también jugará un papel importante. Y ya para ir cerrando nuestra plática, hace un rato tocaste el tema de los espacios públicos y privados en donde se pueden llevar a cabo estos mecanismos alternativos. Por lo que nos acabas de explicar, los poderes judiciales tienen su propio espacio y seguramente ellos coordinarán estos mecanismos en el ámbito público. En el ámbito privado, ¿qué espacios encontramos, Bernardo? Se prevé la posibilidad en esta ley general de establecer centros privados de mecanismos alternativos de solución de controversias a cargo de facilitadores, personas facilitadoras certificadas por el propio Poder Judicial, centros autorizados por el propio Poder Judicial. De hecho, nosotros aquí en Yucatán tenemos uno que se llama Centro Americano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es el primero que tiene una licencia del Poder Judicial que lo autoriza conforme a la ley actual nuestra, que se lleven ahí a cabo la práctica de estos mecanismos de solución de controversias. Hay una serie de requisitos para poder establecer estos centros, básicamente en temas de infraestructura, de reglamentos, de cómo desarrollar todo el know-how para que funcione correctamente, desde luego supervisado por la autoridad, y en donde finalmente pues, se le brinda un servicio a la ciudadanía, que es un servicio que es muy accesible, en donde pues las partes en la intimidad de algún lugar privado, pues cumplen con
otros de los grandes principios de estos mecanismos que es la confidencialidad, la protección de información, la flexibilidad. En un juzgado, si no llegaste a tu audiencia de confesión o a tu prueba de confesión y no estás enfermo, pues entonces vas a tener problemas. En este tipo de métodos, como son flexibles, si tienes alguna complicación, pues puedes llegar a un acuerdo con la otra parte para diferir o poner en otra fecha la sesión de trabajo. Por supuesto, qué interesante, Bernardo. Y efectivamente, los centros, estos centros privados, como es el caso del que ustedes tienen y el que además he podido visitar y es uno de los centros más completos que yo he podido conocer a nivel nacional, incluso me atrevería a afirmarlo, y ampliamente se convierte en una gran opción para la mediación por una cosa muy importante que tú comentabas hace un rato, porque parece que en este tipo de mecanismos alternativos no solo es la parte legal y la solución al conflicto, hablabas incluso del tema psicológico y de cómo abordar una negociación. Y ahí los abogados vamos a tener que desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Y yo lo comentaba ya con alguno de nuestros clientes, la importancia del espacio. La importancia del espacio, porque en muchas ocasiones si nos invitan a mediar al juzgado, pues el juzgado lleno de expedientes, lleno de abogados, con la tarde a las 2 de la tarde sentados ahí queriendo llegar a un acuerdo, evidentemente ese no es el escenario. Entonces, creo que tenemos un reto muy importante. Afortunadamente esta ley pues nos viene a aportar, como tú bien dices, los principios básicos para tratar de que esto se convierta no solo en una realidad, que ya lo es, sino que sea verdaderamente tangible para la población, que la población ya lo vea como una alternativa real para la solución de sus conflictos. Y pues ya para cerrar, Bernardo, no sé si tengas algún comentario final que quisieras hacernos. Pues primero reconocer que la justicia adversarial no va a acabar porque es parte de la naturaleza. Sería ingenuo pensar que esto viene a ser la solución de todo. Tiene que ser una inspiración para transformar la cultura de acción de nuestra sociedad y de los miembros de la sociedad, de cómo armonizar la vida social entre nosotros, de cómo hacerla más llevadera, más armónica, más pacífica, más generosa, más caritativa, bajarle al tema de la violencia, violencia mental, física y de toda naturaleza. Esta es una gran herramienta de este gravísimo problema que tenemos en nuestro país. Siempre se va a necesitar a los tribunales, a los abogados litigantes brillantes, estudiosos, reconocidos como tú, y muchas otras desarrollo de lo que se va dando en la propia jurisprudencia. Sin embargo, si se logra que estos mecanismos alternativos empiecen a tener cada vez una mayor aceptación, primero un mayor conocimiento y luego que se vayan haciendo verdad, en donde se vayan conociendo los casos de éxito, pues bueno, sin duda vamos a tener una sociedad mucho más fuerte, mucho más honesta, y pues vamos a vivir mejor todos, que al final del día es lo que nosotros buscamos. Así que yo solo me resta agradecerte, Omar, la invitación a este importantísimo programa. Te felicito a ti, a Michelle, a todo el equipo de ustedes por estar haciendo estos esfuerzos de divulgación que lleguen pues a las universidades, a los jóvenes, a la sociedad en general, para que reciban el beneficio que ustedes están compartiendo con esta comunicación. Existen posibilidades entre todos de hacer en lo que nos toca sociedades mejores. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, Bernardo, muchísimas gracias a ti. De verdad fue un honor, un placer que nos acompañaras y me quedo con una frase muy importante que mencionaste a lo largo de la charla. La solución de los problemas, los dueños de la solución del problema son las partes que están en ese momento en el conflicto. Y como tú bien lo indicaste, el objetivo real es que esos conflictos se solucionen de la mejor manera posible para quienes están en esa situación. E indirectamente traerá otros beneficios para los tribunales, pues qué bueno, eso será una gran noticia para ellos, pero creo que esta frase es muy importante destacarla y ojalá que nuestra audiencia se quede con esto. Ellos tienen la solución del conflicto en sus manos
y estos mecanismos alternativos son una gran opción para ellos. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias a la audiencia. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página de internet. Hasta la próxima.